Ser de inmediato. Y de ahí surgieron muchos problemas, quedé con medicamentos, igual surgen las palpitaciones, pero no tan seguidas como antes porque estoy con medicamentos. Cuéntame en qué contexto se da esa situación, porque en tu caso fue un contexto bien específico, en primero medio, bien cotidiano. En tu caso, ¿qué estabas haciendo o en qué estabas pensando en ese momento? ¿Lo recuerdas? Sí, fue por asunto de la pandemia, mucha aprensión hacia los hijos, sí, mucha angustia, que eso me dijo el doctor, me dijo que había aguantado mucha angustia y eso me generó la crisis de pánico y eso me llevó a estallar. Tú en ese momento sabías que a Sofía ya le había ocurrido un episodio, ¿verdad? No, Sofía desde primero medio, Sofía le daban muy, muy fuerte como mamá, como familia lo pasamos muy mal, porque yo vivía constantemente las 24 horas del día atenta a ella de que no le fuera a dar en la micro. Su hermana vivió el mayor episodio con la Sofía. Cuando a ella le daban en la noche, ella no iba al lado mío, iba al lado de su hermano, se ganaba al lado de su hermano, que ellos la cobijaron. Y qué impactante, porque finalmente lo que ustedes me están diciendo, y seguramente usted va a coincidir en su caso, ustedes en el panel, se dan situaciones absolutamente cotidianas. Si bien es cierto había una pandemia, si bien es cierto había un historial de bullying, estaban viviendo su vida común y corriente, lo que da cuenta de que esto a cualquiera le puede pasar. Pri, te doy el pase a ti porque de alguna manera, ¿cómo las ayudamos? ¿Cómo empezamos primero a abrazarlas, a estar con ellas, pero también a hacernos parte y tratar de colaborar? ¿Qué me dices tú? Tienes toda la razón. No solamente conocer su historia, lo importante es saber cómo ayudarlas. Por eso aquí, como yo les decía en principio, estamos con los mejores especialistas. Y claramente es una situación que puede ser incluso invalidante, porque como dice ella, le da miedo que le den cualquier parte, en la micro, cuando esté sola, donde no va a estar, no va a estar al lado de su mamá, o ella no va a estar al lado de un ser querido, alguien que la pueda de alguna manera contener. Por eso le quiero preguntar primero a usted, doctora, porque una crisis de pánico se tiene que diagnosticar. ¿Cómo sabemos que pasamos de una angustia, de una pena, de un temor quizá, a una crisis de pánico? Probablemente ahí usted nos puede dar algunos tips. Bueno, Priscila, primero que nada, gracias por esta invitación y poder contribuir en tu programa. Bueno, es muy buena pregunta porque una cosa es la ansiedad,
la ansiedad que todos hemos experimentado alguna vez. Todos nos da un poco de dolor de guatita. A mí misma, estando aquí por primera vez, uno produce... No le vaya a dar nada. No me da la crisis. Siéntase en confianza. Entonces, se genera una sensación que es normal. Pero cuando pasa los mecanismos defensivos normales, se transforma en una patología. El trastorno por angustia o por pánico, que se denomina de las dos formas, por eso hay gente que dice crisis de pánico, crisis de angustia, es lo mismo. Es un trastorno que tiene componentes biológicos, por ejemplo, las palpitaciones, la sudoración, la transpiración, el temblor. ¿Realmente hay una sensación de que las personas sienten que se van a morir? En ese momento sienten la sensación de que pueden morir o se van a volver locos. Generalmente llegan a los servicios de urgencia. Por ejemplo, a un servicio de urgencia uno encuentra una persona joven que dice que le va a dar un infarto, que se va a morir. Y lo más probable es que sea un trastorno, una crisis de pánico. Actualmente, por la pandemia y por todas las circunstancias que hemos sabido también, han aumentado muchísimo los trastornos ansiosos. Sí. Y de hecho, estudios de marzo de este año nos hablan de un 25% más. Increíble. ¿A qué se puede atribuir? ¿A la pandemia, a la angustia, al estrés que hemos vivido en los últimos 2 años? El miedo. La incertidumbre. Hay una cosa que también ahí vamos a hablar, seguramente la psicóloga. Hay un tema que es el miedo y otro es la ansiedad. El miedo es concreto. Yo le tengo miedo a la araña. Pero tengo ansiedad cuando no sé a qué le tengo miedo, pero tengo expectativas de que voy a ser dañada. Me pongo en alerta. Porque más allá que una sensación, que es un estado mental, sino que el cuerpo también empieza a reaccionar de otra forma. Claro, hay una alteración del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Ya. Hay una zona en el cerebro que se llama amígdala que se desregula. Y esa zona empieza a encontrar incluso estímulos peligrosos que son menores y que uno los interpreta como de alto riesgo. Doctora, aquí hablamos de una madre y una hija. ¿Esto puede ser genético? O sea, también tiene componente genético, pero en este instante, la crisis de pánico, una de las cosas importantes, están en muchas patologías los trastornos ansiosos. No solo el trastorno por angustia, existe el estrés agudo, el estrés postraumático, que hay muchos casos, los trastornos adaptativos ansiosos, y se da principalmente en las mujeres. Mire. 2 veces más frecuente en nosotras. Ya, yo le quiero preguntar a Alexandra, porque lo importante es saber si es que esto se puede prevenir, si es que se puede tratar, si es que una persona se puede olvidar para siempre de una crisis de pánico. Sí. Tomando lo que dijo la doctora, yo traje, no es mi cerebro, porque el mío está puesto, pero traje el cerebro. Pero yo me imaginaba tu cerebro así lleno de colores. Ah, qué buena. Bueno, es súper importante lo que voy a decir y súper corto. El miedo es una emoción que tenemos que tener para la sobrevivencia. Ya. ¿Ok? Porque si no tenemos miedo, no nos salvamos. Entonces, porque el miedo nos mantiene en alerta. En alerta. Ya. Entonces, la época primitiva, para que ustedes entiendan, porque si entienden esto, van a poder salir de las crisis de pánico. El miedo en la época primitiva, cuando los cazadores iban, escuchaban el ruido de los depredadores y el cazador escuchaba y sentía miedo y se producían una serie de cambios dentro de tu cerebro, de tu ser, que permitía que el señor o el señor que iba a buscar la comida corriera y se salvaba. ¿Por qué? Porque lo que dijo la doctora, acá está el cerebro y dentro de este cerebro, si ustedes pueden acá, señor director, muestra bien, ahí está la amígdala, ese puntito como una lenteja es la amígdala. A ver, déjalo quieto. Ahí, 2 amígdalas son las amígdalas cerebrales. ¿Ahí? Sí. Ya ahí. La amígdala. Estas amígdalas serían como el botón de pánico. Entonces, cuando la crisis de pánico no viene de la nada, viene de efecto de cosas estresores, como la señora y la hija en este caso, la madre con la pandemia, la aprensividad, y la hija con el bullying. Entonces, siempre detrás de una crisis de pánico hay un evento estresor desencadenante. El nacimiento de un hijo, una separación, un cambio de ciudad, problemas en la casa, hay una serie de cosas que se van acumulando. Entonces, inesperadamente, pero con causa, una noche o un día te pilla en la micro, en el metro. No exactamente en el momento de estrés. No. Puede ser posterior. O sea, es posterior al estrés, o sea, viene de repente. Por si acaso, para que ustedes no digan, es re fácil hablar, yo sufrí de crisis de pánico, por eso que estoy hablando no solamente desde los libros, sino que también desde mi experiencia. ¿Lo superaste? Lo superé. Totalmente. Y eso es importante decirle a la Marilola y también a su hija Sofía, porque es cierto, tenemos que entregarles herramientas y darle esperanza pensando en que lo pueden superar.
Porque yo a ella la escucho tan angustiada hablando de esto, no solamente porque le pasa a ella y le puede ocurrir en cualquier minuto, sino porque además ella quiere estar bien para cuidar a su hija. Ok, pero lo van a superar si escuchan. Miren, el miedo, en este caso, por un efecto estresor, por alguna cosa que pasó, de repente, estando, como decíamos, en la micro, en cualquier lugar, viene una serie de síntomas. Síntomas que son malinterpretados por nosotros, por nuestras percepciones, por nuestras vivencias, nuestra historia de vida, lo que estamos viviendo. Pero son los avisos. Los avisos, entonces. Ya. Sentimos, ponte tú, taquicardia. Tenemos una gráfica. Tenemos una gráfica. Sí, vamos a acompañar la gráfica cuando tú vayas explicándonos eso. Mira, entonces, taquicardia. Ya. Empieza el corazón porque la sangre empieza a fluir más rápido porque quiero volver al cerebro un segundo. Ya. Las amígdalas cerebrales son como el botón de pánico que van a avisar alarma, alarma al sistema nervioso autónomo que no tenemos control. Ese sistema autónomo entonces va para que nos podamos salvar, que aquí es un miedo no real, es un miedo que está en nuestra imaginación por una serie de eventos desencadenantes, taquicardia. Ya. Taquicardia priscila o sensación de ahogo, náuseas, mareos. No puedo respirar, no me llega el aire a los pulmones, Ya. siento así. ¿Qué es lo que te pasaría ahí? ¿Sentirías miedo? Claro. Ya. Al sentir miedo, Porque no sé qué me pasa. Correcto. Ya. Entonces tu percepción y tu mala interpretación es miedo. Ya. Miedo, como decía la doctora, a volverse loco, miedo a morir, con esta serie de síntomas. Entonces caemos en una desgracia, en un círculo vicioso, donde lo que tenemos que hacer es frenar el miedo. Pero como sentimos miedo que nos estamos volviendo locos, por eso es cognitivo, de pensamiento, Sí. conductual, de comportamiento, pensamos que nos vamos a morir y empezamos, es como meter el pie en un acelerador cuando se cortaron los frenos. En vez de echar marcha atrás, mover el auto, aceleramos. Y entonces empezamos a caer en un círculo vicioso tan grande que la persona cree que se va a morir y el sistema nervioso autónomo nos está preparando para la huida, pero en este caso no existe un depredador. Entonces les quiero decir, hoy día se ha descubierto que el cerebro tiene una neuroplasticidad fantástica y pasa muchas cosas donde podemos seguir haciendo sinapsis, muchas veces recuperar las neuronas, pero desgraciadamente hasta el momento yo creo jugármela al cerebro nunca va a saber distinguir entre un miedo real versus un miedo no real. Y como nosotros vamos a sentir miedo para la sobrevivencia, nos va a preparar con síntomas que van a ser estos y que van a ser mal interpretados. Ya, entiendo que aparecen estos síntomas. Sí. ¿Y de qué manera yo puedo prevenir que se gatille una crisis de pánico? Muy bien. Muy buena pregunta. Estamos conectadas porque te voy a decir algo que se me haya ido. En la primera crisis de pánico empieza todo mal. Porque ahí empieza el miedo al miedo y el miedo anticipatorio. Señora, señores y los que están escuchando, no es la micro, no es el hospital, no es el metro, somos nosotros que llevamos ese miedo en nuestra cabeza y pensamos como estamos con un miedo anticipatorio, empezamos a estar hiperalerta a la sintomatología de nuestro cuerpo. Claro. Entonces, si tomamos café y nos da taquicardia, crisis de pánico. Si pasa cualquier cosa, una emoción negativa... ¿Y eso cuando nos sugestionamos? No, no es que nos sugestionemos, como no sabemos lo que tenemos, aunque, como decía la doctora, la gente va a la urgencia. Lamentablemente, en la urgencia los pacientes apanicosos no son muy bien queridos, entonces llegan, los atienden, les enchufan una pastilla, un calmante, y les dicen váyanse, y el paciente empieza a deambular, de médico en médico, Claro. hasta que llega el médico adecuado. Preguntémosle a Marilola y a su hija cómo ha sido también ese tránsito por el paso quizás a urgencia, después ir a un médico, a otro. ¿Cómo están tratando ustedes además la crisis de pánico, si efectivamente la están tratando? Marilola. Tratando médicamente, no. No, hemos visto médicos, pero en realidad dan medicamentos y no es la idea estar siempre adherido a un medicamento. Tratamos de cuando yo siento miedo que me puede pasar, no sé, trato de enfocarme en algo. Tranquilizarte. Hacer mis ¿Tienes alguna cosas, técnica? mantener mi mente ocupada, Mira, qué importante esa pregunta que hace la Pri, porque a propósito, Sofía también tenía una duda al respecto. ¿Qué hacer en el momento de que nos pase la crisis de pánico? Como un tip. Sí. Sí. Aquí tengo uno. Sería Ya. una buena pregunta. Sí, le preguntamos Aquí tengo a Alexandra. uno. ¿Ya cuál? Primero, lo que está haciendo la mamá es súper bien. Controlar el miedo, porque si ustedes no controlan el miedo, van a seguir teniendo crisis de pánico, cortito. Pensamiento negativo, emoción negativa, ansiedad. Emoción negativa,
síntoma negativo, taquicardia, y síntoma negativo, conducta negativa, crisis de pánico. Ya, porque ella dice, mantengo mi mente ocupada, pienso en otra cosa. Eso es una muy buena técnica. Eso es una para técnica escapar que yo del la tenía miedo. acá. Ella está focalizando su atención en algo. Por ejemplo, uno podría buscar 5 objetos en este set que sean rosados. Ya estoy desviando mi atención a amarillos o rojos y ya salgo de este pensamiento, de este miedo a que pase algo catastrófico. El segundo tips que ustedes dos quieren escuchar y que... ¿Quién no tiene un cambucho de papel en su casa? Cualquier No, mira, persona. la verdad es que yo los voto, así que los voy a empezar No a los guardar. botes. Este cambucho de papel, cuando nosotros tenemos crisis de pánico, y créame porque tengo la respuesta, porque se van a preguntar, ¿y por qué? Cuando uno tiene crisis de pánico, la sangre empieza a fluir mucho más rápido, por lo tanto, nosotros estamos hiperventilándonos con mucho anhídrido carbónico y dióxido carbónico. Entonces, Ya. ¿qué es lo que uno hace? Uno dentro de este cambucho de papel va a colocar, como estoy con la mascarilla, pero la nariz y la boca dentro y van a respirar, inhalar y exhalar 3 o 4 veces. Tiene que ser de papel porque además eso permite que el ruido me lleve a otra Más que el ruido, el cambucho de papel es porque el de plástico puede ser peligroso. El Ya. cambucho de papel es más inocuo Ya. y te va a permitir, porque lo que nosotros necesitamos es equilibrar el flujo sanguíneo para equilibrar el flujo entre el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Cuánto rato? 4 o 5 veces, que eso es importante. Ya. Esto nos va a permitir equilibrar. Descansamos y volvemos a respirar aire afuera. ¿Por qué? Porque hacerlo muchas veces puede ser peligroso y también quiero ser súper responsable. Las personas que hayan tenido, por ejemplo, accidente cerebrovascular o que tienen problemas cardíacos o problemas pulmonares, no lo usen. Pero las personas que están normales, no les va a pasar nada, simplemente les va a ayudar. Y esto Ya. es esto es mejor que un medicamento, porque no se hacen adictos y porque uno tiene que salir de las crisis de pánico Claro. desde lo cognitivo-conductual, desde el pensamiento y la conducta. Y es gratis además. Es Sí, gratis, además. pues entonces hay que andar con uno de esos en la cartera, apenas compremos algo. ¿Cuántas veces nos han dado algún elemento precisamente con una bolsita de papel? Marilola, ¿quieres decir algo? ¿Tú alguna vez escuchaste alguna recomendación como esta? Sí, lo que pasa es que yo, después de ese episodio tan fuerte que tuve, yo quedé con una arritmia cardíaca severa. Permanentemente. Sí, estoy tomando el carvedilol. Empecé tomando 6, voy en 12,5 porque presentaba muchos episodios. Ya. Después de eso ya me diagnosticaron apnea del sueño, estoy durmiendo con una máquina durante las noches. Y le diré yo, el cardiólogo me dijo que no podía usar el cambuchito. O sea, espérame, tú no calificas precisamente dentro del listado de para las esto no, personas ya que no. Ahora, ella decía que no se puede. Sí, por eso yo trato de manejarla yo. Ya, El sentarme, el relajarme, ¿En qué el piensas? enfocarme, sí, el enfocarme en otra cosa. ¿cuál es tu técnica? En tantas cosas, en tantas cosas. Claro, El relajarme, el sentarme, el relajarme, el pensar que no me voy a morir, que no me voy a morir. Si yo siento la taquicardia, yo empiezo a toser, yo tueso. Y los chiquillos me dicen, mamá, ¿le traímos agüita? No, le digo yo, sí me va a pasar. El toser me ayuda de que la frecuencia cardíaca no aumente, sino que se mantenga. Ya. ¿Y tú cómo lo haces? ¿Cuál es tu técnica? También igual ocupo eso de enfocarme en otra cosa. El otro día yo iba en la micro, iba sola, iba sin mi hermana porque normalmente al instituto y nos vamos juntas. Y sentí que yo me iba a desmayar, que mis piernas estaban durmiendo. Y trataba de enfocarme en otra cosa, escuchar música, tratar de pensar en cualquier otra cosa, menos en que me iba a dar eso y que iba a estar sola en la micro, que nadie me iba a ayudar, porque normalmente la gente cuando ve a alguien así no ayuda. No ayuda, entonces uno no sabe dónde recurrir cuando está sola. Sí, es verdad, porque además se siente tan desprotegidas. Yo quiero hablar también con la doctora Escorza, porque, doctora, ¿es probable que una crisis de pánico deje secuelas como en el caso de Marilola, o probablemente ella tenía esos problemas desde antes? Mira, primero que nada yo quería hablar un poquito de las evoluciones que tienen los trastornos de pánico. Cuando yo hablo de los trastornos de pánico, yo hablo ya de una patología. Un tercio de ellos se resuelven con solamente psicoterapias, terapias cognitivo-conductuales. Ya. Por lo menos la 8 tercios tiene ambos tratamientos y donde funciona más y está basado en la evidencia que así es, con fármaco y con psicoterapia. Y hay otro tercio que son refractarios o se complican.
Entonces, sí deben ser evaluados por médicos estas crisis de pánico. Hay ciertos trastornos adaptativos que dan con crisis de pánico y suelen pasar por sí solas. Entonces, evidentemente la evolución es positiva. Claro. Pero también nosotros yo trabajo en un sistema de urgencia y trabajo en un hospital, una clínica, donde uno evalúa a los pacientes en la misma cama, en su cama, donde han tenido, por ejemplo, COVID y han presentado crisis de pánico post-COVID, habitualmente secundario a un estrés agudo por haber sido intubados, por la amenaza de la vida. El riesgo de amenaza genera esta crisis, que es una crisis, cuando decimos crisis de pánico, es una crisis que se evoluciona en corto tiempo. Son todos los síntomas juntos, como en 10 minutos, y se puede resolver como en 30 minutos, sola. Lo importante es que tienen que saber que no se va a morir y que no va a perder la mente ni se va a volver loco. Entonces está muy bien lo que hace Marilola, que en el fondo empiezan los síntomas y ella automáticamente empieza a pensar, no me voy a morir, no me voy a morir, y lleva su mente a pensamientos un poco más amables. Y la clave es el cambio de switch, el cambio de la atención. Y ahí nos ayudan mucho los estímulos sensoriales, por ejemplo. Hay gente que llama por teléfono a alguien que es amigo, o como la Sofía, que escucha música. Escuchan música, huelen un perfume, ¿no? Es como la aromaterapia, Tú hueles un perfume y tu atención se va ahí. Si cortas el switch, va a bajar el nivel de descarga adrenérgica que produce la amígdala. Mire, algo le quiere decir Marilola. Te escuchamos. Mire, escucho a la doctora y por ser en estos momentos tengo a mi hermana que está viviendo, está viviendo un episodio muy malo, muy malo. Ella lleva una semana y algo que con su crisis de pánico. ¿También crisis de pánico? Sí, ella se aísla. ¿Cómo así? Ella no recibe llamadas de teléfono, no habla con nadie, ella se encierra en sí misma. Ella ha terminado en el hospital, le han hecho exámenes hasta de chico, medicamentos hasta por si acaso toma y no. ¿Cuál es la pregunta que te gustaría hacer? ¿Cómo ella puede controlarlo? Porque yo sé que yo puedo controlarlo. Yo de repente he estado con ella y le han venido su crisis de pánico y yo le digo, relájate, le digo yo, respira. Usaba la técnica del cambucho. Ella igual usaba la técnica del cambucho, que ella me enseñó a mí que ocupara el cambucho y tratara de respirar así, pero aún así ella no puede controlarla. No, ella no puede controlar su crisis de pánico. Yo ahora la invité que viniera, pero no. ¿Marilola? ¿Sabes si está viendo el programa? No sé, ojalá. Sí, porque si la invitaste probablemente también está bien interesada en conocer de este tema. Ojalá pudiésemos hablar con tu hermana, porque aquí también la podemos ayudar. Así que te voy a dejar ese encargo, Matías, para ver si pudiésemos de alguna manera contactarla por teléfono, a ver si ella nos puede contar sobre sus síntomas, porque claro, son varias cosas. Cuando nosotros entregamos aquí no solamente información sobre la crisis de pánico, es importante que las personas sepan cuáles son los síntomas. Mira, yo desde mi desconocimiento puedo decir, no, hazte ver, anda un psicólogo, anda un neurólogo, un psiquiatra, pero sabemos que además la salud es tan de difícil acceso en nuestro país, porque si uno va al CEFAM le van a dar hora quizás para 4, 5, 8 meses, y probablemente le quiero preguntar a usted, doctora, para tratar una crisis de pánico, ¿necesitamos sesiones a lo mejor? Como dice usted, son distintos niveles, pero quizás necesitamos un tratamiento integral, a lo mejor psicólogo, psiquiatra, neurólogo, en caso puede ser solo un psicólogo, pero es importante tratarse. Sí, de todas maneras. Mariloli y Sofía nos están mostrando casos de distintos grados de gravedad, ¿te fijas? Hay algunos que a lo mejor Sofía puede tratarse perfectamente con las técnicas psicoterapéuticas y psicológicas o con algunos tips, sobre todo los que recién parten las crisis, ¿no? Pero por otro lado tenemos la hermana de Mariloli, que puede ser una crisis de pánico complicada y con una de las complicaciones que se da mayormente, algunas son justamente médicas, como subir la presión y tener arritmias asociadas, y algunas son también de depresión. Tú te has fijado, Sofía y Mariloli sufren cuando relatan esto. Cuando las crisis de pánico tienden a durar mucho sin resolver, uno produce una descarga de estos neurotransmisores que mencionabas y resulta que al descargar eso se va produciendo cuadros depresivos. Entonces, de una cosa a otra van pasando. Hay también casos
bien raros, pero hay, que se presentan un trastorno bipolar como crisis de pánico. Doctora, ¿esto se puede tratar y tener buenos resultados, que una persona nunca más o haya controlado absolutamente una crisis de pánico? Puede tener un resultado perfecto. Pero vuelvo a decir que hay distintas evoluciones. Sí, son distintos niveles y hay distinta gravedad. Pero lo cierto es que es verdad, hay muchas personas que necesitan un tratamiento permanente. Ese tratamiento no está en acceso para toda la gente. Mira, el tratamiento ideal es el que mejor se ha visto, el que está basado en psicoterapia y en fármacos. Ahora, los fármacos deben ser por un tiempo acompañados con el médico y no eterno, porque muchos de ellos al comienzo son benzodiazepinas. Entonces dura un tratamiento ideal, sería como un año, no pensamos menos de eso. Cuando usted dice un año, es sesión una vez al mes, cada 2 semanas, un año de tratamiento farmacológico. Las psicoterapias generalmente pueden ser una vez por semana, depende de la gravedad, o cada 15 días, y lo médico puede ser una vez al mes. Doctora, y usted, siendo bien realista, usted trabajando además en servicio de asistencia de salud, ¿estamos nosotros capacitados como país para poder absorber esta necesidad de tantas personas que además, producto de la pandemia, están con crisis de pánico? Yo creo que en la parte que se ha implementado bastante es la implementación de la atención primaria. En la atención primaria se ha preparado equipos de psicólogos con médicos generales. Los médicos generales implementan la parte farmacológica y los psicólogos todo lo que es la terapia. Pienso que ahí hay grandes posibilidades porque, claro, como tú dices, Priscila, aumentó un 25% a lo menos, porque estamos hablando de todo el mundo y en los países latinos que somos más emocionales, esto debe ser más. Entonces, es fundamental saber que sí hay tratamiento, que hay que mantenerse en el tratamiento, porque cuando la gente se queda solo con el fármaco, que es lo que pasa, y se lo siguen autoadministrando, genera otro problema, que después pueden ser las dependencias. Es que una cosa es saber que existe tratamiento y otra cosa es saber que yo puedo acceder al tratamiento. Y en eso nosotros estamos súper al debe como país. O sea, la pandemia evidenció una situación de salud mental, incluso Clarisa, tú reporteando tantas cosas, un problema de salud mental que tienen los chilenos y del cual no nos hemos podido hacer cargo. Entonces, si muchos van a vivir con estas crisis de pánico, claramente hay que visibilizarlo. Hay que visibilizarlo y resolverlo, porque las crisis de pánico que no se tratan, perduran. Y son años de calidad de vida afectados. Mira,